Y bueno, hoy día fue un día, es un día importante, comienza la temporada de premios Nobel y en esta jornada, en la primera entrega de esta temporada, podríamos decir, se entregaba el premio de Medicina, el premio Nobel de Medicina por parte del Instituto Karolinska, y quien lo recibe es un investigador del cual hemos hablado en varias oportunidades porque ha sido tema recurrente acá en Aire Fresco, ustedes lo recordarán, muchas veces hemos hablado de los Neandertal. Bueno, y Svante Pääbo, que es investigador en este momento del Instituto Max Planck allá en Alemania, él es sueco de origen y acaba de ser galardonado con este Premio Nobel de Medicina 2022 y tiene que ver con su aporte en el estudio de los genomas de homínidos extintos, como por ejemplo los Neandertal, y cómo esto explica también la evolución biológica de los seres humanos. Y queremos conversar acerca de esto con un investigador chileno. Él es parte del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, especialista en genética y genómica. Mauricio Moraga, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. En primer lugar, a ver, Svante Pääbo trabaja en lo que se denomina la paleogenómica, ¿no? ¿Qué se entiende por paleogenómica? ¿A qué nos estamos refiriendo? A ver, sí, lo que se entiende por paleogenómica, que está acuñado hace una cierta cantidad de años este término, es el estudio de los genomas antiguos. Básicamente, a ver, con el advenimiento de las técnicas de biología molecular más avanzadas, se dio inicialmente un salto a la posibilidad de secuenciar algunos genes, algunas regiones particulares de DNA antiguo, DNA extraído de restos antiguos, humanos o de animales. Y en los últimos 10 años, diría yo, se dio ya un salto mayor a la posibilidad de secuenciar de manera masiva, lo que se conoce como NGS o secuenciación masiva, DNA genómicos completos de restos antiguos. Y eso ha permitido entonces tener la posibilidad de comparar esos genomas con otros genomas antiguos o con los genomas actuales, específicamente con el de humano, en el caso particular de los homininos que nos interesa. Uh-huh. Y en el caso del profesor Pääbo, ¿qué es lo que cuál es su gran aporte? Y cómo lo mira también la comunidad científica? A ver, uno podría ver un aporte en términos de trayectoria. Él partió en los 80, mediados de los 80, con los primeros intentos de secuenciación de algunas regiones particulares de DNA mitocondrial, principalmente de restos antiguos humanos. Partió inicialmente con la clonación de algunos fragmentos de DNA de una momia egipcia, una cosa que no llegó a resultados importantes, pero abrió la puerta a esta área fascinante de estudio, y de ahí, como en términos históricos, en términos de esta línea de tiempo, tuvo impacto fundamental en diversos hallazgos, en diversos desarrollos en términos de secuenciación de animales extintos y también de humanos extintos. Ahora, si uno quisiera poner los puntos clave, es la secuenciación del genoma de Neandertal, claramente por ahí por el 2010, 2011. ¿Por qué eso termina siendo importante? Porque claro, es un logro, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que tiene trascendencia porque tiene que ver finalmente con nosotros como actuales, como Homo sapiens contemporáneos, digamos. Exacto, es un logro importante desde el punto de vista metodológico y del desarrollo tecnológico, porque es lograr la secuencia casi completa del genoma de un individuo, de un organismo que había fallecido, digamos, hace 35 o 40 mil años. Es decir, en ese sentido es importantísimo. Pero también es importante desde el punto de vista de tener la secuencia del genoma de un organismo muy cercano a humano. En general, todos los estudios comparativos con otros primates que existían antes de eso se hacían con bonobo, con chimpancé, gorila, pero son muy lejanos, entre comillas. Tienen más del 95-98% del genoma compartido, pero aún así son muy lejanos. Estamos hablando de 6-8 millones de años de separación. En cambio, con Neandertal estamos hablando de una especie
que se separó hace no más de 300.000 años, probablemente de un ancestro común respecto a Sapiens, y que aparentemente además mantuvo ciertas posibilidades de aparearse con Sapiens. Entonces, desde el punto de vista de la genómica comparada, es una herramienta maravillosa para buscar justamente esas pequeñas diferencias que tanto Sapiens como Neandertal y Denisova tienen respecto a otros primates y que constituyen de algún modo la génesis del humano, por decirlo así. Estamos conversando con el profesor Mauricio Moraga, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él es especialista en genética y en genómica, y hablamos acerca de la entrega del premio Nobel al profesor Svante Pääbo, el premio Nobel de Medicina. Ahora, ¿qué pasa si uno mira, porque claro, el estudio de los Neandertal, y siempre ha habido como un interés importante en los Neandertal, y son casi como ya parte de la cultura popular, pero lo interesante es que tenemos elementos Neandertal en nuestro propio ADN, ¿no es cierto?, en nuestro genoma, ¿en qué porcentaje o de cuánta importancia, por decirlo así, no solo en el caso de los Neandertal, sino que también de otras especies de homínidos? A ver, sí, lo interesante es que, homínidos salieron de África tempranamente, no sé, Homo erectus, 1.8 millones de años, pero finalmente las expansiones finales de Homo sapiens son muy, muy recientes. Estamos hablando de que la gran mayoría de los sapiens africanos y fuera de África tienen como un ancestro común más o menos en 200.000 años. Y la salida desde África de esos sapiens modernos puede estar en un rango de los 80, 90 a 50.000 años, es decir, hace muy poco para los tiempos evolutivos. Y lo interesante es que estos sapiens, que finalmente son todos los sapiens que actualmente hay fuera de África, tienen pequeñas señales, un 2, 3, hasta 6%, dependiendo del grupo, de elementos que aparentemente fueron adquiridos a partir de la cruza con Neandertal o con Denisova, que es este otro grupo de homininos que estaban más hacia Asia y que también son parientes de Neandertal. Entonces, lo fascinante de secuenciar un genoma de estos organismos antiguos es que se encuentran estas trazas, estos pequeños fragmentos de genoma Neandertal, se pueden identificar luego en los humanos actuales, y se puede entonces, inferir un contacto, un cruzamiento con ellos. Pero ese cruce es, para entender bien, posterior a la salida desde África hacia, sobre todo, el continente europeo, de los Homo sapiens, digamos, más contemporáneos, de hace no sé, 70.000 años, ¿no? Ahí es donde se produce este cruce con los Neandertal y se expande posteriormente. Exacto, Sapiens de algún modo está evolucionando en África y en otros lugares, básicamente en África, y Neandertal está evolucionando en Europa, y en parte de Medio Oriente y algo de Asia, y Denisova en Asia. Y claro, estos Sapiens que ya se expanden a partir de los 50, 60.000 años y ocupan Asia y Europa, se topan con Neandertal, se topan con Denisova, se encuentran en estos territorios hace, no sé, 40, 50.000 años, quizá menos, y ahí ocurren estos eventos de cruza, esto que se conoce en genética como introgresión, es decir, algunos genes que persisten entonces en los humanos y que vienen de estas cruzas cuando todavía había menos barreras reproductivas probablemente entre estas especies. ¿Cuáles son un poco los caminos y las preguntas que siguen abiertas en términos de la composición del genoma de los humanos contemporáneos? ¿Hay todavía preguntas en ese sentido de cuáles son los distintos componentes y cuál ha sido como la trayectoria genética del humano de hoy? Claro, los análisis, digamos, los descubrimientos respecto al genoma de Neandertal y de Denisova, lo que abren justamente es esa puerta que yo te comentaba al comienzo, como para poder ir a mirar lo que compartimos con ellos y lo que no compartimos con ellos en esta fracción de genoma
que no compartimos con los demás primates y que de algún modo tienen que ver con esta naturaleza particular de los humanos. Por ejemplo, en los primeros trabajos con Neandertal de Svante Pääbo, él describió genes asociados con el lenguaje y se dio cuenta de que las variantes que tenía Neandertal eran similares a las variantes humanas y distintas a las variantes de chimpancé y bonobo. Entonces, de que había la posibilidad de que Neandertal hubiera podido tener un lenguaje similar al humano. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que se pueda encontrar igual entre Neandertal y Sapiens y distinto de otros primates es algo que surgió hace no más de 600, 300 mil años y que tiene alguna característica, que ha definido en parte las peculiaridades de estas especies. Y por otro lado, aquello que no compartimos con Neandertal podrían ser justamente las características que definen al Sapiens actual y que en el fondo nos conducen a esta trayectoria que nos lleva a desarrollar cultura, etcétera, etcétera. Y claro, y una de las preguntas además que existe y que permanece siempre, ¿no es cierto?, es por qué finalmente el desarrollo histórico prefiere de alguna manera a el Sapiens o al humano actual y no al Neandertal o a otras de las especies, ¿no? ¿Por qué hay finalmente preeminencia de unos por sobre los otros? Claro, ahí hay mucho que hablar. Es decir, el mismo Svante Pääbo plantea de que estos humanos, estos sapiens que salen de África hace 50.000 años, tienen algo de locos, digamos, algo de aventureros, porque de todas las otras especies hay que pensar de que, como yo te comentaba, Erectus tuvo 1.algo millones de años fuera de África y no se expandió de manera tan extrema. Neandertal permaneció básicamente en Europa y Medio Oriente. Entonces, esta expansión, esta locura por ocupar espacio y desplazarse hacia otras regiones del mundo, a lo mejor es una de las características particulares de Sapiens que lo lleva finalmente a volver a expandirse a todo el globo, a diferencia de las otras especies que se mantienen un poco más restringidas a espacios ecológicos particulares. ¿Y esa tendencia puede ser uno de alguna manera de los secretos de su supervivencia? Posiblemente, y probablemente el sino de su fin. Claro, en el caso bueno, claro, sí. pero claro, puede ser por supuesto uno de los factores que determinaron su capacidad de adaptarse. Bueno, también la cultura, en el fondo, el desarrollo del sistema nervioso, que también es una cosa que ha estado explorando Pääbo en estos últimos años, es un tema fundamental ahí, porque es la cultura finalmente y el desarrollo lo que le permite a este humano expandirse hacia espacios en que, desde el punto de vista biológico, es difícil pensar que pudiese sobrevivir sin modificar el espacio en el cual se instala, digamos. Profesor Mauricio Moraga, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, especialista además en genética y genómica. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado y estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que tenga buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, que esté muy bien.